Sí, muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por este enlace informativo. Efectivamente, como pueden ver, me encuentro en el Museo de la Revolución, precisamente en el Memorial Granma. Un día como hoy, 2 de diciembre, pero vamos a recordar la historia. Vamos a recordar el 2 de diciembre de 1956, cuando el Granma desembarcó por las Coloradas con 82 expedicionarios. Hoy es un día de historia y para conocer detalles vamos a hablar con José Andrés Pérez Quintana, quien es el director del Museo de la Revolución, a la vez historiador, a quien ya le estoy dando los buenos días, José. Muy buenos días a ti, Babi, y a la teleaudiencia. José, como usted ha podido apreciar, estamos en vivo y en un lugar como este donde hoy la historia nos convida. ¿Qué pasó aquel 2 de diciembre de 1956? Como tú referías, el 2 de diciembre es un hecho trascendente en nuestra historia más reciente. Ese día del año 1956 llegan a tierras cubanas Fidel y el grupo de expedicionarios que lo acompañaban, que habían salido desde el día 25 de noviembre desde Tuxpan, México. Arriban por un pequeño playazo. Y más que un playazo, por una zona bastante inhóspita en la antigua provincia de Oriente, Los Cayuelos. Hay quienes llaman, yo creo con toda justeza, a aquella travesía como la travesía del siglo. Y es que habría que pensar, Babi, en las condiciones que se hace esta expedición, esta navegación, ¿no? El yate, un pequeño yate, el Granma, un pequeño yate para apenas una veintena de personas, enfrentado a un mar bravío, con hombres que no eran, digamos, marinos de profesión y que por tanto se enfrentaban a condiciones desconocidas en el navegar, escasos de alimentos, y con todas esas cosas en su contra deciden emprender el camino de la liberación definitiva de Cuba. Llegan a Cuba y pocos días después tienen un combate que marca, digamos, un momento importante, porque la tropa, ya diezmada por la travesía, enfrenta a un ejército con todas las condiciones y allí sorprendidos son diezmados, decía. Vendría luego el momento importante de reagruparse y hay un instante en que casi en las estribaciones de la sierra, Fidel, Raúl y unos pocos acompañantes con unos escasos fusiles se encuentran nuevamente. Existía en ellos la convicción de combatir y existía por encima de todo la convicción de la victoria. Ese día Fidel pronuncia una frase que creo que da definitivamente la idea de lo que va a suceder después. Aún en esas condiciones bastante adversas, Fidel dice, ahora sí ganamos la guerra. Bueno, pero eso es el contexto del desembarco y los días posteriores, del cual estamos cumpliendo hoy 68 años. Estamos en el Memorial. Ya bien lo dice, estamos en el Memorial, un sitio en el cual la historia de este día, 2 de diciembre de 1956, manifestó el líder histórico de la Revolución cubana. Mira, yo pienso, la Revolución tiene símbolos muy grandes, elementos icónicos muy importantes. Uno cuando habla sobre estas cosas piensa, digamos, en la Plaza de la Revolución, qué elementos simbólicos tan importantes, tan singulares. Pero es, a mi modo de ver, sin duda el yate de Granma el símbolo de la Revolución. Porque es el Granma quien trae la luz de la revolución, como tú decías, la luz de nuestra liberación e independencia definitivas, ¿no? Aquí en esta pequeña embarcación llega definitivamente la victoria a esta pequeña isla. Y el Memorial Granma tiene el privilegio de albergar al yate Granma. El yate original, aquel yate en el que se realizó la travesía. El Memorial se inauguró el 1 de diciembre de 1976, es decir, en el contexto de las celebraciones por el 20 aniversario del desembarco. Aquel fue un día, pienso que para los habaneros, bastante importante, porque en este sitio se reunió una representación del pueblo de La Habana y aquí estuvo Fidel, Raúl, la dirigencia de la revolución, los expedicionarios que para entonces sobrevivían y se realizó el acto de apertura. El discurso central de la conmemoración lo realizó el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Desde entonces yo creo que el memorial constituye para los habaneros, para los cubanos, para quienes llegan desde fuera, un lugar recurrente. Es frecuente encontrarte las personas, luego de visitarlo 4 o 5 veces en su vida, comentan eso con nosotros, ¿no? Y además del Granma tiene piezas singulares.
además del Granma, tiene otras 14 piezas vinculadas sobre todo a la lucha por la liberación nacional, digamos desde el propio desembarco de Granma, pero también a las luchas del pueblo cubano por preservar la soberanía nacional luego del triunfo de enero de 1959. Algunas te las pudiera enumerar. Aquí albergamos, protegemos, cobijamos el tractor utilizado por las tropas del Che durante la campaña invasora en su fase final, que fue construido para sus huestes, pero que definitivamente no entró en combate. Tenemos el privilegio de tener aquí el llamado Dragón 1, que es un tractor también convertido en vehículo blindado para las tropas de Camilo en Yaguajay. Participó en el combate de Yaguajay. Tenemos jeeps utilizados por los comandantes Fidel, Raúl, Almeida en los combates de la Sierra Maestra. Tenemos el privilegio de contar con el camión que trasladó a los asaltantes del 13 de marzo en este edificio, que vinieron a justiciar al tirano Batista. Aviones de la Fuerza Aérea, tenemos 2 ejemplares. Un avión que perteneció al ejército de Batista y que fue capturado por la Fuerza Rebelde y se convirtió en el primer avión de la Fuerza Aérea Rebelde. Y tenemos uno de modelo Sea Fury que participó del lado de nuestras tropas en los combates de Girón con importantes misiones combativas. Asociados a Girón tenemos el tanque T-34 utilizado por Fidel durante los días de esos importantes combates y victorias. Tenemos los restos de un bombardero B-26 norteamericano o estadounidense derribado sobre tierra cubana. Tenemos una de las lanchas de desembarco utilizada por las fuerzas mercenarias. Y asociados a la crisis de octubre tenemos la rampa de lanzamiento desde la que se disparó el cohete que derribó al U-2 Yankee que sobrevolaba Cuba en una misión de espionaje y los restos de ese propio avión. Y creo que a modo de cierre del memorial, a modo de cierre de su historia, de su patrimonio, puedo mencionarte también al monumento a los héroes eternos de la Patria Nueva, con su llama eterna. Es un privilegio tener ese monumento porque el monumento rinde homenaje a los cubanos que han hecho posible la revolución desde 1953, desde el Moncada hasta hoy. En su concepto, el memorial rinde homenaje a los cubanos, ya fallecidos o no, aún vivos, que hacen posible y que han hecho posible la obra de la revolución. Ese monumento tiene también una historia atencional a resaltar, y es que fue inaugurado, su llama fue encendida por Fidel el 19 de abril de 1989. De manera que el memorial, el Granma, con todo el resto de los bienes patrimoniales y la llama eterna constituyen símbolos de la revolución que nosotros, con modestia, con consagración, tratamos de preservar para las futuras generaciones. Yo a usted le estoy agradeciendo en este primer momento su intervención. Ha sido José Andrés Pérez Quintana, el director del Museo de la Revolución. Ya en otros momentos también tendremos otras invitadas para conversar de este día glorioso de la patria. Ahora cedo la señal a los estudios centrales.